Bueno, nos habíamos quedado viendo la forma, las personas autorizadas para llevar la contabilidad. Hemos visto la presentación de los libros. También tenemos que ver que pueden ser válidos los asientos y anotaciones que se efectúan por cualquier tipo de medio mecánico o electrónico sobre las hojas removibles o tarjetas, que posteriormente deben ser encuadernadas correlativamente para formar los libros, ¿no? Y serán legalizados asimismo por el notario siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna, ¿ya? Prácticamente dense cuenta la importancia de llevar a cabo la presentación de estos libros, precisamente porque interviene un notario de fe pública. La autorización para su empleo será otorgada además por el registro de comercio. Todo esto está regulado, ¿no? Desde siempre tenemos que ver lo que es el idioma y la moneda que se va a referir respecto a los libros contables, ¿no? Tenemos los asientos contables, deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano, ¿no? Expresados en valores de moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno podrá usarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera de la misma forma. Existen ciertas prohibiciones que se tienen que realizar dentro de los libros de contabilidad. En primera instancia, una de las primeras prohibiciones, y que para mí tal vez es la más importante, ¿no? Es alterar el orden progresivo de las fechas de las operaciones. Imagínense tener que alterar, realmente estaríamos viendo algo demasiado complejo respecto a ese tipo de situación. Dejar espacios en blanco, no se puede realizar ese tipo de situación. Hacer interlineados o superposiciones, peor todavía. Efectuar algún tipo de raspadura o tachadura, así como una enmienda en todo o en parte de los asientos que tiene el libro contable, ¿no? Es como tratar de violar o hacer valer algo o un dato que no es correcto. Arrancar hojas, alterar el orden de foliación o mutilar las hojas de los libros. Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advierta, ¿no? ¿Va a existir sanciones? Sí, van a existir sanciones, ¿no? La infracción de los artículos anteriores y sin perjuicio de la acción penal, porque se puede iniciar la acción penal, hará que los libros que contengan dichas irregularidades carezcan del valor probatorio, desgraciadamente. Entonces, realmente nos daríamos en un inconveniente demasiado grande, ¿no es cierto? El registro de los libros diario y mayor, hemos hablado que esos dos también son los que se llevan de manera continua dentro de lo que son los libros, ¿no? En derecho comercial. Tenemos aquí entonces el registro de libros mayor y menor. En el libro diario se registrarán día por día el orden progresivo de las operaciones realizadas por la empresa. No, eso es fundamental. De tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, ¿no? Con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que además van a poder llegar a intervenir y los documentos que las respalden. De este libro se trasladarán al mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores y acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con la operación de mantener los saldos y cuentas individualizadas, ¿no? De esa manera tiene que llevarse a cabo el registro de los libros diario y mayor. La concentración de anotación por periodos, desde todo punto de vista, es válida. Sin embargo, la anotación conjunta de totales dentro de las operaciones por periodos no superiores, superiores a un mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de acuerdo a la naturaleza de la actividad que se trate en este caso, se pueden llegar a considerar parte integrante de lo que sería el libro diario. Otro de los libros que no son menos importantes, pero que sí causan cierta relevancia dentro de la empresa, son los libros de inventarios y los de balance, ¿no? Eso más que todo se aplica tal vez a los auditores, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la importancia de que nosotros como abogados tengamos, como ustedes como futuros abogados, tengamos que ver este tipo de situaciones, es porque prácticamente nosotros tenemos que conocer estos aspectos que son técnicos, ¿no? En materia comercial,
que de cierta manera pueden llegar a configurar, ¿no?, algún tipo de delito, y es necesario que nosotros sepamos configurarlo, ¿no? Además de que sepamos la forma en la que se tiene que llevar este tipo de libros dentro de la empresa. Por eso es que nosotros no estamos profundizando, sino más bien nos estamos basando en lo que se refiere en la misma ley. Entonces, el libro de inventarios y balances se abrirá con el inventario y balances iniciales, y según el ejercicio anual o semestral va a llegar a contener el inventario final y el balance general, incluyendo la cuenta de resultados. Estos estados financieros serán elaborados según la clase de actividades de la que se llegue a tratar, con criterio contable uniforme y permita conocer de manera clara, completa y veraz la situación del patrimonio y utilidades obtenidas. Estamos hablando del inventario y balance, ¿no? El estado de resultados dentro de ese balance va a reflejar los conceptos por los cuales se hubiesen obtenido el beneficio o gastos, o en sí puedan llegar a existir dentro de la empresa pérdidas, ¿no?, que tienen que deducirse para determinar las ganancias o pérdidas netas del ejercicio, ¿no?, en el cual están inmersos estos dos libros. Vamos a ver también un poco del artículo 48, bueno, vamos a ir viendo los que son de mayor relevancia también para nuestro aprendizaje. Los balances y los bancos de entidades financieras y seguros, ¿ya? Los balances de bancos, por si acaso, y las entidades financieras también, que de cierta forma podríamos referir que tienen algún tipo de diferencia también con el balance respecto a una empresa comercial, la cual se basa directamente en, por ejemplo, en mercancía, ¿no es cierto?, en la venta de mercancía. El artículo 48 de forma concreta nos refiere que sin ningún tipo de perjuicio de lo establecido en este capítulo que estamos hablando, ¿no?, prácticamente estamos viendo lo que es la auditoría, ¿ya? Los bancos y otras entidades financieras o de crédito, así como las entidades de seguro, se van a sujetar a las normas que sobre información de contabilidad y otros aspectos conminantes establezca el respectivo órgano administrativo de la fiscalización. Nosotros entendemos la fiscalización como tener que llevar a cabo, ¿no?, o poder llegar a determinar cierto tipo de irregularidades dentro de los balances, por ejemplo, ¿no? Las firmas y responsabilidades, nos hace referencia, ¿no?, que el propio comerciante o sus representantes legales autorizados van a llegar a firmar el balance de ejercicio y la cuenta de resultados conjuntamente con el profesional que va a intervenir. En cuanto a la responsabilidad por la veracidad de los mismos, estará a lo dispuesto por las normas aplicables. Desde siempre tiene que existir, ¿no es cierto?, lo que sería la veracidad dentro de la documentación que se maneja. Es importante que nosotros conozcamos ese aspecto. Plazo de elaboración y revisión de balances. Los comerciantes deben presentar el balance y demás estados financieros a las autoridades señaladas por ley y a los organismos de dirección y control interno, si es que los hubiese, en plazos señalados respecto a cada uno de ellos, bajo responsabilidad, ¿no es cierto?, de la empresa, además sujeta a algún tipo de sanción desde siempre, ¿no? Bueno, de esa manera vamos a ir viendo todo lo que es esta parte, ya, lo que son en sí el tema de la contabilidad, ya que es la última parte de este segundo tema. Hemos hablado de lo que es la auditoría, ¿no?, y la obligación que se tiene por parte de la empresa de tener que llevar a cabo esos extremos. La conservación, vamos a ver también de los libros. Tenemos que irnos anotando los artículos, compañeros que nosotros estamos viendo, ¿ya? La conservación de libros y papeles contables, nos hace referencia, ¿no? Los libros y papeles a que se refiere el artículo anterior deberán conservarse cuando menos por 5 años. No es de que pasa el siguiente año, ya como estamos abriendo nuevos libros, bueno, los desechamos. No. Mínimamente, ya nos está refiriendo el mismo artículo 52, de que deben conservarse esos libros por un tiempo no menor a los 5 años, ¿no? Entonces, contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del último asiento, ¿no?, a partir de ese momento. Entonces, alguien desde siempre tiene que conocer esos aspectos
para ver también de que estos, de cierta forma, tienen, ¿no? Ocupan un espacio dentro de la empresa, entonces los mismos desechan, pero siempre a partir de lo que les refiere el artículo 52. La obligación de mantener los libros y los papeles, aún en caso de cese de actividad o muerte del comerciante, ¿ya? Es necesario porque nosotros a veces pensamos, ¿no? De que una vez que fallezca, van a cerrar la empresa y ahora ¿de qué sirve? ¿Votaremos todo? No. El cese de las actividades comerciales no exime al comerciante de deber, ¿no? Del deber referido en el artículo anterior. Eso quiere decir en el artículo 52 en cuanto a la conservación de los papeles. Ya no exime al comerciante del deber referido en el artículo anterior, así como también si en caso él mismo hubiese fallecido. La obligación recae sobre sus herederos. Imagínense, si en caso él no los cumpliese. Entonces es necesario que conozcamos, o no, ¿no? En caso de disolución de la sociedad, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo precedentemente referido, ¿no? ¿Qué es la auditoría? Prácticamente. El artículo 54 nos refiere que este es un balance del ejercicio y la cuenta de resultados que tienen que ser sometidos a una verificación mediante un dictamen por parte del auditor que esté legalmente habilitado, ¿no? ¿En qué momentos o en qué casos se aplica la auditoría? Ustedes van a ver, incluso esto tal vez de cierta forma nos puede ubicar un poco más en el tema de las auditorías en la administración pública también tienen cierto tipo de relación, ¿no? ¿Cuándo se hace la auditoría? Cuando la ley, el reglamento, los estatutos lo establezcan en primera instancia. Además, se puede realizar a solicitud de la persona o entidad que ostente el derecho reconocido por ley, ¿no? Cuando se trate de emisión de cualquier tipo de valor de oferta pública o cotizable en la bolsa de valores. Además, puede llevarse a cabo una auditoría a solicitud fundada del juez o de una autoridad contralora, ¿no? Para quien acredite un interés legítimo, si es que en caso existiese necesidad de poder verificar ciertos datos, los cuales tal vez de cierta forma no estuviesen claros. En cuanto a la auditoría que es ordenada por el juez, no autoridad contralora, en caso de no darse cumplimiento a la obligación de verificación establecida en el inciso 1, 2 y 3 del artículo 54, ¿ya? El juez o la autoridad administrativa competente a petición de la parte interesada ordenará tal verificación por el auditor que el propio juez o la autoridad administrativa llega a designar. El artículo 57, vamos a pasar al 57, hablamos del examen de libros y papeles ordenados de oficio. Dice, las autoridades judiciales o administrativas que se encuentren inmersas en cuanto al seguimiento de estas empresas solo pueden ordenar de oficio el examen de libros, correspondencia y documentos de los comerciantes. ¿En qué casos? El inciso 1 nos dice, ¿no? Definir los montos o tributos adeudados en caso de que haya existido algún tipo de controversia en la empresa. Ejercer la vigilancia y control de la sociedad por acciones, bancos, entidades financieras y otras de crédito, así como en las entidades de seguros a través del organismo competente. En la investigación de delitos conforme a disposiciones de procedimiento penal, en los procesos civiles conforme a las normas de procedimiento civil, ¿no? En casos en los que procede el examen, ¿no? Exhibición o entrega de libros y demás documentos son, ¿no? El examen de exhibición o entrega de libros o correspondencia y demás documentos de los comerciantes solo puede disponerse de oficio o a pedido de parte. En caso en los que tiene que proceder el examen o exhibición, más que todo, o entrega de los libros de estos documentos para su análisis. La exhibición a instancia de parte se entiende de que son, ¿no? Mediante los cuales la persona que se estuviese defendiendo pudiese presentarse, ¿no? Fueran los casos señalados en el artículo anterior, se puede disponer la exhibición de libros, correspondencia, así como también de los documentos de cualquier comerciante a instancia de parte, por parte nuestra, cuando la persona tenga un interés legítimo, ¿no? ¿Existe un lugar de exhibición? Sí, evidentemente, ¿no? Conforme al 60 tenemos, se efectuará esta exhibición en el establecimiento del comerciante o en un lugar donde se pudiesen encontrar estos libros, ¿no? Correspondencia y documentos. Existe la renuncia a la exhibición. Prueba entre comerciantes, veremos, el artículo 62, para finalizar.
Los libros y papeles comerciales llevados con todos los requisitos exigidos en el capítulo constituyen plena prueba dentro de las controversias mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, además de manera judicial o extrajudicial, ¿no? La prueba es prácticamente los libros, es en lo que se basa todo lo referente a la empresa, ¿no? El archivo y producción. Bueno, este artículo más vamos a ver para finalizar. Los comerciantes pueden conservar sus documentos y correspondencia en general mediante sistemas de microfilm, copias fotostáticas, fotográficas y cualquier otra similar, en tanto cumplan con los requisitos legales que son exigidos en el Código Civil y en el Código de Comercio. Entonces hemos visto lo que es la auditoría, compañeros, ya de manera especial, no tan específica. Espero que estemos entendiendo lo que es la contabilidad, con el afán de que nosotros también en cierto momento tengamos que llegar a ver ese aspecto que es inmerso o que está inmerso en lo que es el derecho comercial. Entonces espero que estén bien todos, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase. Ya, cualquier consulta me la realizan por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Que les vaya bien, que estén todos bien.